Tienen allí una imagen que dice automonitoreo de glicemia capilar. El automonitoreo de glicemia capilar es algo que probablemente mucha gente le tiene miedo, muchos pacientes le tienen miedo. Y muchos me dicen, doctora, es que cuando yo me mido, pues me dan nervios y me va a salir alta. ¿Y para qué me voy a medir si siempre me va a salir alta? Cuando yo escucho que un paciente le tiene miedo a medirse la glucosa en casa, una de las cosas es que no conoce su importancia. Y otra de las cosas es que no se siente seguro con su tratamiento. Piensa que el tratamiento va a ser como el desodorante, que no lo va a acompañar todo el día y entonces se va a quedar en la calle. Eso es lo que pasa generalmente. Vamos a ver cómo podemos interpretar los momentos para medirnos la glicemia, cómo lo vamos a hacer y para qué y por qué lo tenemos que hacer. Entonces es muy importante que nosotros sepamos esto. Cuando nosotros hablamos de glicemia capilar, muchos pacientes también dicen, ay, el miedo, la pulladera, qué fastidio. No, para nada es un fastidio. Ustedes se van a dar cuenta porque vamos a aprender también una técnica súper sencilla y súper práctica para que ustedes se pinchen para medirse la glucosa y no les duela. Fíjense, no van a sentir dolor y sobre todo los va a orientar a tener valores cada vez más organizados para que le permitan a usted darse cuenta como paciente cómo está trabajando su control y el médico que lo atienda darse cuenta cómo podemos ayudar en ajuste del tratamiento con estos valores. Entonces, si quieren, podemos empezar. ¿Están de acuerdo? Colóquenme en el chat. Empezamos esta aventura y nos entrenamos a ver cómo vamos a medir las glicemias capilares. ¿Quién dice sí? Colóquenmelo en el chat, a ver. A ver, ¿quién más? Sí, María Moreira está allí, Bernardita. Comencemos, César, muy bien, qué bueno. Quiero verlos despiertos, pero como al único que yo sé que está despierto y muy atento es don Marcelo. Don Marcelo está atento. Y allá vamos. Vamos a enseñarles un poco cómo funciona todo este mecanismo. Imaginémonos a María. María tiene diabetes. Y desde la cuarentena empezó con cifras de glicemia un poco altas. Ella pensó que se le pasaría, que eso no iba a ser gran cosa. Esto es por hoy nada más, por mañana. Esto es porque me comí tal cosa. Esto es porque empezó a darle respuestas en su cabeza, pero se empezó a sentir María débil y la visión empezó a fallar. Obviamente María necesita un chequeo médico, pero lo ideal es que María tuviese un aparato y María se midiera adecuadamente para que en esta cuarentena, como está confinada, como no es tan sencillo el tema de laboratorios, de exámenes, pues ella con un control de glicemia bien estructurado le lleve a su médico para que el médico tome decisiones qué hacer con María en su cuadro y de acuerdo a sus valores. Por otro lado, la doctora que atiende a María es especialista en diabetes y sabe cómo hacer, conoce el caso de María, sabe cómo ayudarla, pero ella necesita ayudar a María teniendo un patrón, teniendo una organización, conociendo cuáles son los valores y cuáles son los parámetros en los cuales María se está controlando. Por eso es esta importancia del automonitoreo no es solo para el paciente, sino también para el profesional de salud. De manera que puedan entre los dos, paciente y profesional de salud, tener información de valor que nos lleve a tomar decisiones efectivas para el control de la glucemia. ¿Y por qué tenemos que tomar glicemia? No solamente me sirven las de ayuna. ¿Por qué tengo que tomarlas antes de comer o después de comer o antes de dormir? Y para eso les traje un gráfico que muestra más o menos cómo funciona nuestro cuerpo cuando nosotros comemos y qué es lo que pasa cuando nosotros estamos entre comidas. Imaginémonos en esta línea roja que estos son nuestros niveles de azúcar. De una persona normal vemos que amanece en un rango determinado, supongamos que sean 78, cuando come, sube
pero inmediatamente la insulina que produce su cuerpo va a hacer que ese valor de glicemia baje otra vez casi a lo cual similar a con cuanto amaneció. Durante el día se mantiene más o menos en un rango que no supera los 90 miligramos por decilitro. Cuando almuerza vuelve a subir un poco e inmediatamente va a rescatar la insulina que produce su páncreas. E igual para la cena. ¿Qué pasa si comemos alimentos ricos en almidones, en sacarosa, en dulces, en azúcares, en harinas que se convierten en azúcar en tu cuerpo? Que ese pico, en vez de llegar a este punto rojo, como lo ven allí, no, ese pico sube mucho más. Y entonces, si usted tiene un tratamiento determinado, probablemente cuando ese pico baje, no logra bajar lo suficiente. Y es por eso que este tipo de alimentos producen unos picos muy altos de glucosa que en ocasiones puede no ser cubierto por la medicación habitual o no puede ser cubierto por digamos, las terapias que estemos usando. Entonces, ¿para qué nos medimos en ayunas? Porque en ayunas medimos este espacio antes del desayuno y nos dice cómo estuvo nuestro cuerpo, nuestro metabolismo hepático de la glucosa durante la noche. Pero realmente nosotros en ayunas de las 24 horas del día solamente estamos entre 7 a 8 horas. El resto del día estamos poscomidas, postprandial o posabsortivo. Razón por la cual cuando nosotros miramos solamente glicemias en ayunas, estamos viendo un segmento muy pequeño del día. Estamos hablando de que sean 8 horas promedio, estamos diciendo que solamente veo el espejo de 8 horas y me está quedando por fuera aproximadamente un número de horas 3 veces mayor y no sé lo que está pasando. Y yo tengo que tener como paciente con diabetes un control de mis niveles de glucosa lo suficientemente efectivo durante las 24 horas. Es decir, mi control no es solamente en ayunas. En ayunas es un parámetro, pero es un parámetro de hecho cortito. En cambio, si nosotros medimos después de las comidas, antes de dormir, vamos a tener incluso mayor capacidad de poder ver más allá. E incluso si medimos antes de las comidas y nosotros usamos algún tipo de tratamiento muy específico, de acuerdo al tratamiento, le podemos dar a nuestro médico mayores pistas para saber en cuál de las comidas estoy escapando, es decir, estoy teniendo las mayores elevaciones y poder nosotros como médicos hacer los ajustes de tratamiento y el ajuste alimentario correspondiente. No es igual a un paciente que se le suba la glucosa de manera importante antes de desayunar que después de desayunar. No es igual que se le suba en ayunas, que se le suba después de las comidas, antes de dormir. Entonces, eso nos va a hacer a nosotros un espejo de lo que pasa durante el día y nos permitirá tomar decisiones en el conjunto con el paciente para nosotros hacer la mejor terapia para cada caso. Por eso es tan importante medirnos. Entonces, la pregunta, ¿cómo nos medimos? En ayunas, perfecto, porque nos va a decir cómo pasamos nuestro metabolismo hepático y con cuánto está amaneciendo nuestro nivel de glucosa. Antes de las comidas, sobre todo si hay mucha variación, si yo cambio mucho los valores entre una y otra comida, después de las comidas para ver incluso cómo se está cubriendo y antes de dormir para saber con cuánto estoy yendo a la cama para ver posibilidades de hipoglucemias en la madrugada. Entonces, estos parámetros son sumamente importantes. Así que una de las cosas que vamos a aprender hoy, que es el cómo, el cuándo medirnos, pues va a ser en ayunas, va a ser después de las comidas, o antes de dormir. No necesariamente todos los días, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, nosotros podemos hacer esquemas un poco más flexibles y de acuerdo al tipo de terapia. En pacientes con diabetes tipo 1, sí lo recomendable, y sobre todo si el paciente está trabajando con contagio de carbohidratos, que mida antes de las comidas para hacer el cálculo y poder inyectarse la insulina precomidas de manera adecuada. Entonces, muchos de los factores que van a influir
en la determinación de los valores de glicemia capilar va a ser el tipo de diabetes, va a ser el tipo de tratamiento y va a ser los horarios según las necesidades del paciente, según la individualidad de cada caso. Pero para esto es para que ustedes se den cuenta que no solamente en ayunas. El 55% que lo está haciendo solamente en ayunas lo está haciendo bien, pero no está haciéndolo completo. Yo como médico prefiero ver 3 ayunas, 3 posalmuerzo y 3 antes de dormir que ver 9 glicemias en ayunas solas, porque no me da información de lo que está pasando a lo largo del día. En cambio, si lo mido de manera esquemática, yo tengo una información más global de lo que pasa a lo largo del día. Muy bien. Dicho esto y entendiendo esta dinámica, ya entendemos la importancia de medirnos, no solamente en ayunas. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos sentimos mal? Digamos, tengamos un cuadro gripal, tengamos un cuadro diarreico, o me siento diferente, me siento con sensación de ahogo, hormigueo en los pies, o cualquier otro síntoma diferente. Es importante medirse. No podemos, yo siempre le digo a mis pacientes que no podemos meter preso a alguien sin tener las evidencias. Y para nosotros meter preso a la diabetes y decir, yo me siento mal por la diabetes, tengo que tener una evidencia. Y la evidencia es una medición de glicemia. Entonces, si nosotros vamos a decir, es la diabetes, ya tenemos que medir la glucosa y saber qué número exactamente estoy manejando con eso. Esto me va a permitir que tener verdad, saber dónde estoy parada y saber si es la diabetes o no, porque puede ser que usted se sienta mal por cualquier otra cosa y no necesariamente la glucosa sea la causante. O a la vez, la glucosa puede estar elevada por otra situación propia del cuerpo y usted no lo sepa. Por ejemplo, si usted tiene un cuadro infeccioso, si usted tiene una diarrea infecciosa o tiene un cuadro de una infección de piel, un absceso, muy probablemente tenga cambios en la glucosa y la glucosa va a empezar a subir. Entonces, cuando usted esté en ese tipo de situaciones, usted debe medirse la glucosa porque va a tender a subir por la infección y tiene que comunicarse con su médico para que le ajuste el tratamiento de acuerdo a las necesidades propias de ese momento, que es atravesar una infección que de manera rutinaria usted no tiene. Otro de los aspectos que nosotros vemos y tenemos que considerar cuando empiezan a subir las glucosas y usted no ha hecho como paciente ningún cambio en su alimentación, usted venía muy bien y de repente empezaron los picos, hay que evaluar, por supuesto, la alimentación, y el otro aspecto son infecciones ocultas. Muchos de los pacientes con diabetes pueden hacer infecciones y no sentirse o no darse cuenta. Una de ellas son las infecciones urinarias. Pueden tener infecciones urinarias que no se sienta el malestar al orinar, pero cuando se mide la glucosa empiezan a haber elevaciones. Entonces es el momento de empezar a darnos esas preguntas. ¿Cómo estoy comiendo? Mi orina tiene un olor diferente, me está cambiando el color. Son las preguntas que nos tenemos que hacer. Otra de las situaciones que frecuentemente pueden elevar la glucosa sin darnos cuenta son las infecciones dentales. Por eso es tan importante que el paciente con diabetes haga su evaluación médica y haga su evaluación odontológica 2 veces al año. Un paciente con diabetes bien controlado y con buen cuidado debe evaluar su dentadura y visitar al odontólogo cada 6 meses para evitar infecciones ocultas en la zona dental que pueden ocasionarnos elevaciones de la glucosa. Dicho todo esto, nos estamos dando cuenta que el panorama es mucho más amplio que solamente en ayunas y es muy importante medirnos de manera organizada. ¿Qué necesito para medirme? Bueno, para medirnos necesitamos primero las lancetas. Las lancetas, que es con lo que nos vamos a pinchar. Es súper importante que siempre lo hagamos con lancetas, porque es peligroso no hacerlo con la lanceta, sino hacerlo con alguna otra aguja o objeto punzocortante, porque podemos hacer una lesión mucho más grave e incluso podemos tener problemas en la cicatrización de esas lesiones. Por lo cual recomendamos usar los lanceteros que traen todos los equipos. Todos los equipos traen lanceteros y son de muy buena calidad,
sea la marca que sea, como sea, pueden tenerlos así, que vienen individuales, desechables, como los que ven abajo, o pueden tener el lancetero, en el cual le colocan las agujas, como esa azul que está allí, pero que se colocan estas aquí en estos sitios donde pueden insertarlas. Entonces, esto es importante, ¿para qué? Para que nosotros no tengamos ningún problema a la hora de medirnos y no tengamos lesiones en las manos. Es súper importante. A veces los pacientes, no, me lo tomo así rapidito y se lo toman y se pinchan con cualquier cosa y podemos tener serios problemas. Serios problemas. Muchas veces no sienten dolor por la neuropatía, la afección de los nervios por la glicemia elevada, pero no por eso quiere decir que debemos hacer eso. La práctica correcta es usar el lancetero y usar las lancetas que vienen estériles y especiales y no reusar las lancetas. Es muy importante que si usted usó una lanceta para pincharse, para hacerse la medición, no la vuelva a usar. Es decir, esa la usó, la descartó y cuando se vaya a volver a medir, pues usa otra. También necesitamos, si usted va a usar las lancetas solas, tiene que tener el portalanceta, el lancetero, que es decir, donde incluye las lancetas. También necesitamos el equipo, que es muy importante, un equipo que sea de fácil manejo, números grandes para que nosotros lo podamos ver, e incluso hay equipos que pueden tener hasta comunicación con la computadora para que usted grabe los valores en la computadora y de allí pueda pasárselos a su médico. Y es fabuloso porque gracias a este tipo de equipos, nosotros ahora que estamos en la era de la telemedicina y que vemos muchos pacientes vía telemedicina, nosotros podemos controlar a nuestros pacientes porque ellos hacen estos registros y nos los mandan por correo o nos los mandan por WhatsApp incluso, y también pueden hacerlo en papel y nos los mandan. Ustedes como protagonistas del control de la diabetes, es importantísimo que entiendan el beneficio y la trascendencia de una determinación adecuada de glicemia capilar para la toma de decisiones y para la tranquilidad de ustedes y la de nosotros también. De hecho, siempre que me llama un paciente con diabetes, doctora, ¿será esto, será aquello? Mídete, busca tu aparato y mídete. Mis pacientes todos saben que deben tener glucómetro y saben usarlo y saben cómo medirse. Entonces, al medirse, ya ellos me dicen un valor, les hago las preguntas claves como las que hemos conversado ahorita y ya se ubican en dónde está la situación. ¿Cómo medirnos? La medición y el cómo hacerlo son dos aspectos súper importantes. No es medirnos por medirnos, no es medirnos en cualquier dedo, no es medirnos en cualquier lado. Hay que tener ciertos cuidados. Por eso ahora quiero hablarles de la técnica de automonitoreo que nos va a hacer de este momento de medición algo sencillo, algo práctico e indoloro. Entonces, vamos a verlo aquí. Voy a compartirles la pantalla. Díganme si están viendo el equipo. ¿Están viendo el equipo? Ok, perfecto. Entonces, este es un equipo de medición de glicemia capilar. Les voy a usar con el que tengo aquí a mano hoy. Realmente tengo muchos años trabajando en diabetes y digamos que he podido usar montones, pero este es uno muy sencillo. Este es el equipo como tal, que este en particular tiene una hendidura donde pueden poner una memoria micro SD y grabar los valores. También trae el lancetero, donde además de que podemos graduar la profundidad en la cual nosotros hacemos la medición, podemos colocar la aguja de manera muy sencilla, como ven allí. Hacemos una pequeña rotación del casquete redondo y queda expuesta la aguja. En este momento tomamos
y tapamos, vemos el número que nosotros queremos hacer, la profundidad del pinchazo. Como me voy a hacer un pinchazo a mí misma, me voy a hacer número 3 porque no tengo la piel muy gruesa. Entonces, tomo, siempre es importante verificar la fecha, la caducidad de las tiras reactivas. Esto es súper importante. Tomo una tira reactiva y la incluyo en el equipo. En este momento ya el equipo me empieza a pedir la gotica de sangre. Este equipo tiene la ventaja de que la cantidad de sangre que necesita es mínima. Es mínima. Entonces, cuando yo cargo el lancetero se pone este botón en amarillo. Quiere decir que ya está listo para el check. Y en este mismo botón amarillo es donde aplasto para que se suceda. ¿En qué dedos me voy a medir? Por lo general, yo no recomiendo estos 2 dedos y tiene una razón específica. Muchos autores tampoco los recomiendan. ¿Por qué? Porque esta es tu pinza funcional. Tu mano con estos 2 dedos escribes, con estos 2 dedos te abotonas. Entonces, no recomendamos usar estos. Es preferible que usen alguno de estos 3 dedos. De estos 3 dedos pueden apretar y van a tomar siempre de lado. Eviten esta zona del pulpejo del dedo, debajo de la uña, en la parte subunguial, porque aquí es más sensible. Entonces, si ustedes aprietan un poco y colocan el lancetero, y allí se pincha y no se siente absolutamente nada. Como el pinchazo fue muy chiquito, voy a subirle un poco más, vuelvo a cargar, cargo aquí, se vuelve a colocar en amarillo y ahí está. Ahí sí tengo ya suficiente sangre y ya coloqué para medir. Se apagó. Ya lo había dejado mucho rato allí cliqueando. Véanlo aquí. Y ya está midiendo. Ahorita tengo 117 miligramos por decilitro. Este es mi valor en este momento. No necesitan aplicarse alcohol en la mano y solamente se colocan un pequeño trocito de algodón y cierran. No necesitan alcohol, no necesitan lavarse, sino solamente lavarse las manos, no necesitan ningún método especial para medir. Y este valor de 117 a esta hora del día está estupendo porque ya incluso hice merienda y todo. Es decir, es una glicemia postprandial. Una glicemia postprandial en diabetes debe ser siempre menor de 140, lo ideal menor de 120. Yo tengo 117, que es considerado dentro del rango normal. ¿Okay? Muy bien. Volvemos entonces a nuestra presentación y vamos a mostrar ahora las propuestas de esquema de monitoreo. Estas propuestas de esquema de monitoreo son interesantes porque vamos a ver ahora por qué nos vamos a medir y para qué nos vamos a medir. Ya hemos conversado un poco de esto. El momento de ayunas es importante porque nos va a decir cómo está nuestro metabolismo hepático y cómo pasamos la noche. Nos vamos a medir de precomidas sobre todo si nos toca decidir dosis específicas de algún medicamento a la hora antes de comer. También post comida para ver cuánto es el valor que llegamos de control a las 2 horas después de comer o incluso a 1 hora después de comer. Por lo general, a la mayoría de los pacientes les medimos 2 horas después de comer. Pero, por ejemplo, en caso de mujeres durante el embarazo con diabetes, medimos 1 hora después de comer. Entonces, pero generalmente diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes en tipo 2, diabetes tipo 1, bien controlada, podemos usarla a las 2 horas sin ningún inconveniente.
casos específicos, diabetes gestacional o diabetes durante el embarazo, que es que medimos a la hora justamente después de la comida. ¿Por qué? Porque hay estudios que han demostrado que es la medición que nos permite a nosotros poder tener la proyección a futuro de riesgo fetal y de macrosomía fetal. Y a las 3 de la mañana, antes de dormir, es importante para ver cuánto tenemos de riesgo y cómo vamos a pasar esa noche. Y a las 3 de la mañana, aunque sea una vez a la semana, un poco para checar cómo está nuestra glucosa y si estamos teniendo hipoglucemia, es decir, bajones de azúcar. Si nuestra glicemia baja de 70, en la madrugada podemos estar haciendo o estamos haciendo hipoglucemia, y si estamos dormidos, entonces no la vamos a percibir. Por eso es tan importante, aunque sea una vez a la semana, sobre todo los pacientes que están acostándose con valores de glicemia menores de 120, que se acuesten con 100 o 90, mídanse a las 3 de la mañana por si acaso no estemos haciendo hipoglicemias nocturnas. Otra de las cosas importantísimas que nosotros nos hace sospechar hipoglicemias nocturnas es cuando los pacientes empiezan a amanecer muy alto. Es decir, bueno, yo, doctora, yo me comí mi cena como siempre, pero yo veo que últimamente se me está subiendo mucho en la mañana y me cuido más. Y cuando más me cuido en la cena o como menos en la cena, entonces más alto amanezco. Generalmente eso sucede en los pacientes que hacen hipoglicemias en la madrugada, hipoglicemias nocturnas. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo hepático nos defiende de ese bajón, saca todo el azúcar que tiene guardada el hígado y entonces nos eleva mucho la glucosa. Entonces amanecen altos y dicen, pero si yo lo que comí fue una ensaladita, ¿por qué estoy tan alto? Si me acosté con 100 de glicemia, ¿por qué estoy tan alto? Muy probablemente, y en esos pacientes siempre hay que descartar que estén haciendo hipoglicemias en la madrugada. Por eso es tan importante medirse, aunque sea una vez a la semana, a las 3 de la mañana, sobre todo en ese tipo de pacientes. Otro detalle importante que quiero compartirles son algunos ejemplos de cómo podemos medir la glucosa, cómo podemos estar haciendo ese monitoreo para que sea efectivo y para que sea productivo para todos. Porque no solamente que sea práctico para nosotros, sino que sea práctico también para todo el que vaya a verlo, bien sea la enfermera, la educadora o el médico. Estos son algunos de los esquemas que uso de manera regular en mi consulta. Este es, por ejemplo, para un control de glicemia capilar ambulatoria en pacientes con tratamiento vía oral, es decir, con tabletas, con o sin insulina basal. También me sirve para esos que tienen insulina una vez al día más tabletas. Este tipo de esquemas, donde medimos glicemias en ayunas, glicemias 2 horas después de almorzar y antes de dormir. Este esquema les va a servir muchísimo, sobre todo si tienen ese tipo de tratamiento. Ahora, si el paciente tiene insulina basal bolus, es decir, usa una insulina basal y además está usando bolos, es decir, antes de cada comida se inyecta, ese esquema de una basal más bolos con las comidas es el esquema que llamamos basal bolo. Y en esos casos, sí, pues medimos glicemia en ayunas, 2 horas después de almorzar, de desayunar, perdón, 2 horas después de almorzar, 2 horas después de la merienda o la cena y 3 de la mañana, con o sin síntomas, aunque sea una vez a la semana. En estos casos de pacientes con insulina basal bolus es muy importante hacer una medición más completa para nosotros poder hacer los ajustes de manera efectiva en nuestros pacientes, sobre todo de la terapia, de la alimentación y darles las orientaciones precisas. Es muy importante que tengamos claro la trascendencia de estos valores tanto para el paciente como para el profesional de salud. El automonitoreo no solamente es útil, es necesario, pero como han visto es muy fácil, es práctico. Y es práctico y fácil, no solamente para el paciente, sino que es útil y necesario para el equipo de salud. No es de que usted va a aparecerse en las consultas y usted se va a olvidar de su glicemia capilar. No, 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 no. De hecho, yo les digo a mis pacientes, tráiganme la hoja donde se miden. Generalmente les doy estas hojas
y ellos me llevan esas hojas o me toman foto de esas hojas y me la mandan. Porque nos dice a nosotros dónde estamos parados y cuáles son las acciones a tomar en cada caso. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, este es el momento para hacerlo. Además que les tengo una sorpresa. Al finalizar esto les tengo un regalo, pero no se me pueden ir porque si no se van a perder el regalo y no quiero que se pierdan el regalo. Imagínense don Marcelo que ha estado atento, que ni pestañea desde que empezó esta charla, así que don Marcelo no se irá para que gane su regalo también. María Moreira, César Troya, Colombia Hidalgo, André Ordóñez, Alejandra también, Bernardita que está también huyó allí pendiente, Linda y todos los que están aquí. Tienen unas dudas, preguntas, como no lo he visto en el chat, y a lo mejor las dudas y las preguntas, pues, están allí dándole vueltas en la cabeza. Aquí tienen mi correo electrónico, en el cual ustedes pueden escribirme gustosamente. Les haré todas las respuestas correspondientes a sus dudas, con el interés de que su diabetes esté en buen control. Yo siempre hablo de la diabetes como una pareja, y la diabetes es una mujer, buena por las buenas, pero terrible por las malas. Así que entonces vamos a conocerla para llevarnos bien con esa señora y hacer una relación estable. Aquí César Troya nos pregunta, yo uso bolus en ayunas y antes de la merienda. ¿Es necesario al menos 3 lecturas? O sea, tú usas un esquema, César, lo que se llama basal plus, es decir, usas una basal y antes de la merienda te usas una rápida, o sea, usas 2 tipos de insulina o usas una sola. Eso necesito saber para darte la respuesta entonces. Solo intermedia. Entonces usas intermedia, pero te inyectas 2 veces al día. Si usas una intermedia y te inyectas 2 veces al día, entonces es importante que te midas por lo menos en ayunas, 2 horas después de almorzar y antes de dormir. Eso te va a dar claridad. No necesitas hacer el esquema basal bolus porque tú es una basal, debe ser insulina NPH y te la estás colocando 2 veces al día. Entonces, para tu caso, es lo que recomendaría. Pues el regalo, aquí tengo otra pregunta, veamos. ¿Cuánto debe ser el valor normal de glicemia en ayunas de un paciente con diabetes? María, te voy a dar un aplauso, qué maravilla, qué bueno que me hicieron esa pregunta. Muy bien. María, el paciente con diabetes debe tener glicemia en ayunas entre 90 a 110. Hay otros autores que hablan de 70 a 110, pero lo ideal sería 90 a 110. Después de las comidas, nunca debe tenerse un valor de glicemia más de 180. A ninguna hora del día debe haber más de 180, señor. Y antes de dormir, no deberíamos estar por encima de 120. 120 antes de dormir es el número ideal para tener un dulce sueño. Pero es súper importante que ustedes tengan claro esa información. Muy importante. Voy ahora sí, ¿cuánto debes? Yo uso Lantus y Humalog, ¿cuántas glucemias deberían ser? Si usas Lantus y Humalog, es un basal bolus, Vero, y deberías medirte en ayunas y con cada comida, antes de dormir y 3 de la mañana, aunque sea una vez a la semana. Alejandra Abigail nos pregunta aquí, ¿existen métodos para controlar la diabetes en torno a la alimentación, aconsejando que se deben realizar 2 o máximo 3 comidas al día para evitar fluctuaciones de glucemia y por ende alteración en el control de la enfermedad? ¿Usted ha escuchado sobre eso? Sí, Alejandra, hay varios esquemas que hablan de eso, pero esto no es para todo el mundo. Ese tipo de esquemas, que los conozco muy bien y de verdad dan muy buenos resultados, es para pacientes seleccionados. Por eso no hay tratamientos, sino hay pacientes a los cuales nosotros adaptamos según su necesidad cada tratamiento. No hay tratamientos, hay muchas opciones alimentarias, hay muchas, pero ese tipo de opción que tú me estás comentando aquí, yo la he usado, nos ha dado excelentes resultados, pero hay que seleccionar los pacientes. No podemos hacerlo en todos los pacientes, no debemos hacerlo en todos los pacientes.
Por aquí Vero nos dice, ¿es aconsejable los jugos verdes para pacientes con diabetes tipo 1? Respuesta, sí, Verito. Los jugos verdes son una maravilla para los diabéticos tipo 1, 2, 3, 4, 5, para todo el mundo. De hecho, todos deberíamos consumir vegetales crudos en la mañana. En jugos es una opción por la rapidez, ¿no? Que los puedes licuar y te los tomas. Una fruta con 2 o 3 vegetales, los licúas, te los tomas, son de bajo índice glucémico, te van a dar aporte de vitaminas, nutrientes, minerales y energía en la mañana y sobre todo mejora tu sistema inmune, controla los picos de glucosa porque le estás metiendo mucha fibra a tu cuerpo y es fabuloso. Pero como todo, hay que saberlos hacer, es decir, combinarlos. Yo siempre les aconsejo a la gente que los usen. Yo soy fan de los jugos verdes, pero no hacer siempre los mismos, ir rotando los vegetales, una fruta con 2 o 3 vegetales diferentes, van rotando por semana y pueden usarlos todo el tiempo que quieran. Bienvenidos. Voy a volver a compartir mi pantalla porque quiero ahora darles el regalo. Mi regalo de hoy son justamente esas guías que les mostré. Esos formatos que les mostré con otros formatos más, los van a tener para ustedes, absolutamente gratis. Solamente tienen que entrar a este link www.cambiandotusalud.com/control_glicemia. Tómenle un captura y una foto a esta pantalla para que cuando termine la transmisión, ustedes vayan a este link, busquen allí y descarguen la guía donde esos mismos formatos que les mostré y otros más, las van a tener allí a su disposición para que puedan cada uno usarlo de acuerdo al tipo de tratamiento y cuando tengan su próxima cita médica, pues es muy fácil, simplemente lo que hacen es usar ese esquema y ya le llevan a su médico eso 3 días antes hacen ese esquema y se lo llevan a su médico o se lo mandan porque también pueden hacer telemedicina y los médicos van a poder tomar las decisiones correctas para su caso, que es lo que nosotros queremos. César, mi correo electrónico es info@doctoromidresperez.com, que es mi nombre. De hecho, tienen la ventaja de que como mi nombre es único, ustedes ponen doctora Omidres y aparezco en todos lados, no me puedo perder. Así que ya saben, me ponen por allí y buscan. Y este es el link del regalo. Por favor, descárguenlo y tengan esa información a mano, porque les va a ser de gran utilidad. Se acerca su consulta, se acerca su momento de chequeo y de control, aprovechen. Usen esa lámina, registran, le mandan fotos a su médico, porque ahorita incluso los médicos estamos usando mucho telemedicina y nos es de gran valor esos reportes con ese tipo de esquema para tomar decisiones. Así que allí tienen también el chat, donde está el regalo y mi correo electrónico para cualquier duda. Estamos a su completa disposición y si quieren saber mucho más de esto, pues vienen más sorpresas. Ahora vamos a tenerle, para concluir, una última pregunta que quiero que le presten muchísima atención. Así que atentos a la pregunta que tenemos a continuación. Y es la calificación. Entonces van a calificar del 0 al 10 esta charla, siendo 0 el que no entendió nada, o 10 si le gustó, si aprendieron y sobre todo si quieren más. A ver. Califican y le dan al cuadrito azul para enviar su voto. Vero me pone aquí que 10. Bueno, Vero, le das al cuadrito, le pones 10 y le pones submit. Y ahí en el cuadrito azul llega la votación que ya la vamos a ver ahorita. A ver, voten todos porque quiero saber si les gustó para tenerles más sorpresas. Nuestro interés en apoyo a la diabetes y con la ayuda de Roche Diagnóstica, que has tenido la gentileza de apoyar a esta invitación, el interés básicamente es que los pacientes con diabetes tengan más y mejores herramientas para poder seguir su control. Vamos a darles todo el apoyo para que usted pueda ser el asesor número 1 de su diabetes. ¿Por qué? Porque usted tenga el conocimiento.
Ese es el secreto de un buen control. A ver, mi equipo, a ver, ¿cómo vamos a la votación? ¿Qué dicen los números? ¡Tarararán! ¿Cómo salen esos números? A ver si mi audiencia le gustó. Don Marcelo no pestañaba. Yo sé que don Marcelo aprovechó toda esta charla. Veamos los demás. ¿Tenemos la votación lista? 6, 11% y 10, el 89%. Perfecto. Muchísimas gracias por su votación. Ha sido un placer compartir con ustedes. Y aquí tienen en su pantalla todos los sitios donde me puede conseguir en mis redes sociales, donde siempre estoy poniendo muchísima información de valor, posteo mucho material para diabetes, informaciones, tips, datos, hacemos muchos en vivo. En diabetes, porque yo tengo una conexión especial a la diabetes, no solamente por endocrinóloga, sino que toda mi vida la diabetes y yo hemos tenido un link muy especial, así que me dedico gran parte de mi trabajo a la diabetes, entre otras cosas como endocrinóloga, pero allí van a conseguir muchísima información de valor. Pueden buscarme en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Telegram o Messenger, es decir, el que no me consigue es porque no me buscó siempre. Así que espero que haya sido de su interés, espero que pueda ser de utilidad toda esta información. Muchísimas gracias y seguiremos apoyándole para juntos hacer viral la salud, ya que vendrán próximas charlas con un contenido que les va a ser de gran utilidad. Feliz noche a todos y a cuidar la diabetes. La vida es una sola y la diabetes te acompaña. Chao, chao.